Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. No podemos no hablar de nueva cuenta, porque ya lo hemos hecho, de la Guardia Nacional en este programa, porque como usted sabe, hubo un acuerdo político importante, unánime, por consenso de todas las fuerzas en el Senado de la República, y ahora está en la Cámara de Diputados, de aprobar una reforma constitucional que algunos han celebrado, que otros han criticado, que algunos miramos con suspicacia y que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional, supuestamente bajo los mandos civiles. Empecemos por ahí. Se ganó o se perdió, Luis Daniel, en el debate y en la decisión que al final tomaron, por lo pronto, una de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Sí, pues es de estas ocasiones en las que uno gana perdiendo, porque lo más importante es que por fin regularizamos, digamos, la situación que tenemos en México. Hay que aceptar que en México lo que tenemos es a los militares en las calles, más de 50,000 elementos y desde hace muchísimo tiempo, al menos 12 años, incluso más de 12 años. Sin embargo, digo que ganamos perdiendo porque la Constitución en sí misma nos daba ya elementos para poder regularizar ese procedimiento. Es el artículo 29 constitucional, ¿no? Y de alguna manera la también... famosa, nada más para el público. Estado de excepción. Estado de excepción, el estado de excepción. De ejercicio de derechos y de algunas instituciones. Claro, y ya además si tienen identificadas, por ejemplo, tienen divididas al país en 266 zonas o regiones, de esas 266 regiones tienen perfectamente identificadas cuáles son las 155 que tienen los más graves problemas de violencia. Bueno, lo que seguía es declarar el estado de excepción en esas 155 y establecer qué derechos son los que van a ser restringidos o limitados, en qué términos, cómo entraría el ejército, cuánto tiempo, cuál sería el plan. Entonces, y no quisieron. Nosotros teníamos ya una salida constitucional para hacerlo. En cambio, lo que se hizo fue que, de todas maneras, hasta aquí el perdemos, ¿no? Pero ¿por qué podemos decir que también ganamos? Porque de alguna manera una de las principales disputas que había en el medio era que tal como nos estaba propuesta inicialmente la reforma constitucional para la Guardia Nacional iba a suponer una militarización permanente del país, y eso no sucedió. Se quitó todo lo que tenía que ver con ese proceso de militarización permanente. La Guardia Nacional queda justamente como un órgano civil, una policía tal vez militarizada, pero con mando civil, en el cuerpo constitucional, pero, y aquí viene el pero, en los transitorios, que ahora va a ser lo más debatido. Creo que nunca habíamos debatido tanto unos transitorios, hacía mucho que no debatíamos tanto unos transitorios. Ahora el problema está en los transitorios, porque mientras que ganamos a la Guardia Civil en el cuerpo constitucional, perdemos la militarización justamente en los órganos transitorios. A ver, Mariela, tú estuviste muy presente, estuvimos incluso juntos en diputados, yo ya no fui al Senado, pero tú fuiste, y estuviste muy activa y con una, en verdad, muy respetada, al menos de mi parte, y admirada participación, interlocución, diálogo con los actores que tomaron las decisiones. Cuéntanos un poquito de eso, porque en eso que describe Luis Daniel, dice ganamos perdiendo, pues ahí la batalla por lo que se ganó, mucho tuvo que ver lo que ustedes hicieron. Pues mira, efectivamente nos vimos en diputados y creo que ahí no nos escucharon, ¿no? Más bien fue como un diálogo de sordos, llegamos, presentamos nuestros argumentos y nos fuimos a nuestra casa. En la Cámara de Diputados, sí hay que decirlo, fue una interlocución... De senadores. De senadores, perdón. Fue una interlocución mucho más abierta. Okay. Hubo preguntas puntuales de los senadores y al final, como dice Daniel, bueno, quedó dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Civil, ¿no? Y queda como Guardia Civil en mando, ¿no? Sin embargo, bueno, con todos los problemas que vienen después. Y yo diría que hay que analizarlo como en tres planos, Pedro. El primer plano es el proyecto político del presidente, definitivamente centralizar el poder y en este sentido poniendo a las Fuerzas Armadas en un lugar preponderante, ¿no? Entonces me parece que ese plano hay que verlo así, ¿no? Luego viene un segundo plano donde constitucionalizan el que las Fuerzas Armadas puedan participar en seguridad pública, que como ya decíamos... En este transitorio famoso. En este transitorio, en el quinto transitorio, y definitivamente, bueno, ya estaban las Fuerzas Armadas afuera, no es que el presidente Andrés Manuel las haya sacado. Pero ahora les da base constitucional que nunca tuvieron. Les da base constitucional, ¿no? Y nosotros creemos que había otras opciones de darle certeza jurídica, pero bueno, queda ahí. Y luego el tercer plano me parece que es el tema de la Guardia Nacional, que todavía no sabemos si hay los incentivos para realmente formarla o no, pero también está prisión preventiva oficiosa, también está el que la Fiscalía General de la República no tiene dinero para hacer la transición, ¿no? Entonces,
como que hay muchos temas en la mesa que me parece que sí hay que analizarlo junto para ver realmente dónde va a quedar la Guardia y qué es lo que todavía podemos hacer para que quede de la mejor manera posible para los ciudadanos. A ver, Marilena coloca aquí un tema muy importante porque lo que describe es al final un combo, una cosa grande. Dice, a ver, no solo es la Guardia y no solo es lo que se reforma ahora en la Constitución, hay que mirar otros eslabones de la cadena de seguridad en el país, o sea, la fragilidad, debilidad y abandono de la Fiscalía General, que en verdad la han ido dejando ahí languidecer, el tema de la prisión preventiva oficiosa, que de repente se coló Luis Daniel y que es un tema para mí gusto, digamos, delicadísimo, y el tema de la Guardia Nacional, pero con el quinto transitorio, que es la realidad. El quinto transitorio es lo que vamos a tener en el sexenio de López Obrador. Claro. ¿Qué decir? Bueno, efectivamente, estamos frente a un panorama complicado. Yo creo que estábamos además complicado especialmente a partir de la semana pasada, donde hubo algunos comentarios de del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son que nos dan como poca mirada de futuro. Es decir, tenemos por un lado, sí, una política de mano dura, una lógica de mano dura en materia de seguridad que ya se venía observando desde la reforma a la ley orgánica, cómo pasaron cosas que le tocaban a la Secretaría de Gobernación, las mandan a la Secretaría de Seguridad Pública, lo que te habla de un proceso de securitización, pero además lo que le tocaba a la Secretaría de Seguridad Pública en materia justamente de seguridad, lo querían mandar directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que te habla directamente de un proceso de alguna manera lo mandaron, porque quizá hemos hablado del quinto transitorio y hay que decir qué es. Es decir, el quinto transitorio es la decisión de que durante los próximos 5 años, que es prácticamente todo el sexenio, se tendrá a los militares haciendo las labores de seguridad pública. Lo acabas de decir, lo acabas de explicar, me parece muy bien, ¿no? Entonces ahí tenemos esta lógica de mano dura, incluyendo algunos delitos que van a tener prisión preventiva oficiosa. También están discutiendo si suben o no la lógica de la cuasiflagrancia, que era algo que había quedado directamente abandonado hace mucho tiempo. En fin, ahí tenemos la lógica de la mano dura. Pero decía yo que tenemos un par de cosas que a mí al menos me llaman la atención y que sucedieron la semana pasada. Una tiene que ver con la lógica de las mañaneras. Uno puede entender que el presidente quiera comunicar y quiera comunicar mucho, y eso está bien. El problema es cuando empiezas a saturar el espacio público, y el lío de esa saturación del espacio público no es solamente que te pone la agenda todos los días, sino cuando además empieza a hacer un discurso de la sociedad civil son corruptos, la sociedad civil únicamente pone trabas, la sociedad civil estorba, porque entonces eso te habla de un proceso más duro todavía de saturación del espacio público. Solamente pueden estar en ese espacio público los que estén conmigo o los que opinen como yo. Y la tercera cosa terrible tiene que ver justamente con el rompimiento de una lógica mínima de los órganos que tienen que ser autónomos, donde se siguen nombrando incondicionales independientemente de que sea la Suprema Corte o la Fiscalía Nacional o las fiscalías especializadas. Entonces, ahora sí, todo en su conjunto nos habla, yo no voy a decir que estamos en un gobierno autoritario ni nada por el estilo, pero nos habla de malas tendencias, de malas prácticas que se están repitiendo, porque tampoco es que sean nuevas, ¿no? Pero que se están repitiendo justamente del pasado. A ver, Marilena, déjame saco la segunda pieza que coloca Luis Daniel, porque te alude de alguna manera directo. Nosotros, como sea, somos academia, que no es exactamente igual que eso que se llama sociedad civil, pero pues tú has sido una muy destacada representante de eso que se llama sociedad civil organizada en el país, de esas personas que se dedican y se vuelcan en causas cívicas e invierten su tiempo, su inteligencia, su trabajo en impulsar cosas en las que creen, desde un sector que no es el político, desde un sector que no es el académico, desde un sector que es el social en el sentido estricto de la palabra, y que ahora se ha puesto mucho en discusión el rol que juega y que debe jugar este actor social. Sí, mira, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil simplemente representamos las causas que llevamos a cabo. No representamos a todo mundo, ni mucho menos, ¿no? Simplemente las causas en las que nosotros creemos, ¿no? Por ejemplo, Causa en Común, que cree que debemos de participar en temas de seguridad y justicia y en la construcción de ciudadanía, y es en lo que participamos. Yo creo que somos un componente más de un todo que tenemos en México, que tiene que ser respetado y tomado en cuenta. No queremos el poder, porque si no, pues lo buscarías a través de las elecciones, ¿no? No somos tampoco academia, pero jugamos un rol importante, por ejemplo, en términos de la investigación en el caso de Causa, o del apoyo a víctimas en el caso de Causa, y muchas otras organizaciones que atienden discapacitados, problemas de educación, adicciones, niños en la calle, y donde llegas a lugares donde el Estado no está llegando, ¿no? Entonces me parece que esta es la complementariedad que tenemos, y por supuesto criticamos, ¿no? También sacamos estudios y también hacemos propuesta. Entonces yo creo que, contrario a lo que dice el presidente,
todos deberíamos de estar tomados en cuenta para fortalecer el Estado mexicano, ¿no? Y no querer rechazar o anular a una parte de los mexicanos simplemente porque él tiene dudas, ¿no? Por otro lado, también debo de decirlo, si hay problemas de corrupción o de mal uso de recursos, que se analicen y se estudien. Exactamente, que se investiguen y que se castigue a los responsables, que me parece muy sano, pero no por eliminar, no empezando por eliminar las partes, ¿no? Porque es como en el tema del INE o del INEE, ¿no? O de cualquier tema que toca el presidente donde dices que hay una gran corrupción. Sí, tenemos un problema gravísimo de corrupción y de impunidad en México, pero precisamente por eso hay que fortalecer los controles y abrir mucho más a la participación. Me parece muy importante. Luis Daniel, cerremos este bloque con una reflexión que parte de acá, de este mismo punto. Era priista aquel senador, María Elena se acordará de él, yo me acuerdo de él, que nos dijo cuando el Sistema Nacional Anticorrupción, si quieren legislar, que se ganen su curul, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué decir a esa idea en la cual ya una vez que está en el poder solamente le toca al presidente, a los legisladores, a las legisladoras tomar las decisiones como la de la Guardia Nacional fundamentales para la vida de todos nosotros? Bueno, fíjate que nos habla de un problema no nada más de México, sino de América Latina, de nuestra élite, tanto política como económica. Mi reflexión sobre eso, que además yo tengo escribiendo sobre eso ya muchos años, es que la élite político-económica en América Latina se puso de acuerdo en que tenían que ganar las elecciones, bueno, tenían que arribar al poder político a través de las elecciones, ya no a través de golpes de Estado, pero no se pusieron de acuerdo con el segundo punto relevante para cualquier democracia, es decir, transparencia, rendición de cuentas, pesos y contrapesos, gobiernos autónomos. Eso no le gusta ni a la clase política mexicana ni a ninguna otra en América Latina. Es lo que no hemos logrado. Lo que no hemos logrado construir son procesos de consolidación democrática. Y cada vez que nosotros ponemos otra vez en la arena, oigan, un poco de autonomía, de autonomía en los órganos que así lo requieran, de independencia judicial, un poco de rendición de cuentas, mucho de transparencia, un poco más de participación de la sociedad civil, tanto organizada como no organizada, a través de los mecanismos correspondientes, ahí empiezan las principales resistencias. Nuestra élite política no es precisamente democrática. Pues vamos a un corte y volvemos, pero además lo interesante es que hubo un cambio importante y causó mucha ilusión y dijeron, pero nuestra élite política ya no es la misma, se fueron unos y llegó otra, y al parecer creo que los resortes están siendo muy, muy parecidos. Pero bueno, ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Estamos hablando a propósito de la Guardia Nacional, pero como usted puede ver, en realidad analizando también todos los temas colaterales a esta decisión que acaba de tomar por el momento y hasta el momento el Senado de la República. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, hablando a propósito de la Guardia Nacional. A ver, María Elena, se toma la decisión en un contexto, como ustedes bien dicen, de otras decisiones jurídicas que hay que mirarlas en su conjunto, y también de una serie de posicionamientos que describen ustedes muy bien del presidente que hay que mirar con mucha reserva, el que tiene que ver con el embate a la sociedad civil y con el embate a los órganos constitucionales autónomos. Pero ya hay un actor que me imagino, no lo sé, no tengo evidencia, pero que ha de haber jugado una parte importante en esta decisión y que es el Ejército, las Fuerzas Armadas. ¿Qué decir de la situación en la que se encuentran hoy en este debate, en este contexto? Unas Fuerzas Armadas que además, en eso tiene razón el presidente, las encuestas dicen que son deseadas por las gentes en las calles. Mira, yo creo que tiene toda la razón el presidente. Todos los mexicanos tenemos un gran respeto y confianza en las Fuerzas Armadas. Y nosotros desde Causa en Común creemos que precisamente por eso no deberíamos de abusar de ellas, ¿no? Debería de ser justo al revés, darles el marco necesario para su salida paulatina a todas las tareas que además ellos tienen, ¿no? Me parece que sí estamos abusando de ellas, queriéndolas poner como los principales responsables en el tema de seguridad, ¿no? Haciendo a un lado un poco el federalismo y diciendo, porque así dice el nuevo texto que están por aprobar en diputados,
que ellos van a participar junto con los estados y los municipios en el tema de seguridad. Entonces, bueno, estamos ahí ya dándoles una tarea y una responsabilidad extra. Luego también se les está dando otra tarea diciéndoles que los van a convertir en empresarios, ¿no? Porque van a hacer un desarrollo en Santa Fe y luego el tema del aeropuerto y la administración del aeropuerto. Luego también tienen el tema de armas. También es un tema de ellos, también el tema de los puertos es de ellos, ahora los viveros, el guardar las boletas electorales, ¿no? Entonces sí me parece que con la confianza que tenemos en el ejército, estamos abusando de tal manera de ellos que después podemos provocar un problema mucho mayor, ¿no? Entonces sí creo que a las Fuerzas Armadas hay que cuidarlas porque precisamente estamos a favor de ellas. Queremos que nos sigan cuidando, entonces me parece que nos puede pasar un poco como nos ha pasado con los policías. Queremos que nos cuiden, pero no los cuidamos. A ver, Luis Daniel, tu opinión de esto, porque además es un actor, me parece muy interesante, que sí tiene un aprecio social, aunque también hay que decirlo, porque no podemos no decirlo, han cometido muchos abusos y violaciones de derechos humanos muy graves también en estos años, y hay que decir otra cosa, es un actor que ha venido ganando poder. Claro. Sí, sin duda. Y de hecho esa es la historia también de buena parte de América Latina, en particular del Cono Sur, ¿no? Cuando le entregas tanto poder, cuando le entregas cosas que van más allá de la seguridad nacional a los militares, el problema que tienes es que, bueno, te encuentras mucho más cerca de sufrir lamentablemente un golpe de Estado. No creo que vayamos hacia allá, no me parece que ese sea, al menos en este momento, el contexto en el que México se encuentra, pero hay que decirlo que así arrancaron justamente los golpes de Estado en el Cono Sur. Y la otra cosa que hay que decir es que, bueno, obviamente el Estado no es monolítico, es un sistema estatal. En esa medida habrá cuerpos que lamentablemente son cooptados por el crimen organizado, habrá cuerpos que son abiertamente corruptos y en el caso del ejército pues pasa exactamente lo mismo, habrá militares y habrá regimientos y generales y tenientes coroneles que están apostando por México y hacen y trabajan y lo hacen muy bien además, cumpliendo con sus funciones, pero también tenemos algunos violaciones graves a derechos humanos por un lado, a manos de militares y también a manos de integrantes de la Marina, de la misma forma que tenemos dudas, al menos porque no hay elementos todavía probados, pero dudas sobre algunos regimientos, como es en el caso de Iguala y en el caso de Piedras Negras, en donde se puede pensar que hubo al menos alguna captura por el crimen organizado. Entonces ahí también hay que tener cuidado, no es que los órganos necesariamente sean infalibles con respecto a estos dos, que son las principales problemáticas que tenemos en materia de seguridad, las violaciones de derechos por un lado y la captura o cooptación por el crimen organizado por el otro lado, ¿no? Me parece muy, muy importante y me parece que además así es como mirar el asunto. Me pregunto en qué está pensando el gobierno, María Elena, porque están pensando, mi impresión es que, y es la pregunta que te hago, que quieren cambiar muchas cosas y para eso han decidido que la estrategia es generar una suerte de hegemonía, centralizar, ya lo decían ustedes, el poder, concentrar el poder para intentar impulsar cambios, pero el problema es que eso sigue una lógica inevitablemente autoritaria. Así es, además una lógica que lleva tiempo, ¿no? Ya teníamos formada una Policía Federal que con sus cosas buenas y malas, ¿no? Ya llevábamos pues 20 años formando a la Policía Federal. Ahora en el texto de la ley no se lee que vaya a seguir la Policía Federal, sino que esta es absorbida por la Guardia, ¿no? Y sí me parece que ahí es un cambio importante, porque lo que habíamos venido discutiendo y lo decíamos en estas intervenciones en diputados y en senadores, ok, formemos la Guardia como un cuerpo intermedio que sea para zonas específicas, para zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Carabinieri italianos. Exacto, o como los franceses, ¿no? Y dejemos además una Policía Federal, ¿no? En este caso no, en este caso juntan a todas las fuerzas, porque el presidente siempre ha dicho que estamos desperdiciando espacios, ¿no? Que si hay un cuartel que está medio vacío, ¿por qué no meter ahí a los policías, por ejemplo? Lo que pasa es que la lógica policial y la lógica militar es distinta, ¿no? Y sí me parece que en el grupo cercano al presidente hay gente que desprecia enormemente a las policías. Y así no nos vamos a poder reconstruir, o por lo menos no nos vamos a poder reconstruir con policías, ¿no? Quizás en un futuro mediano pensemos que ya no queremos ninguna policía y puros militares queremos en las calles, ¿no? Si esa es la decisión de los mexicanos, bueno, será la decisión, ¿no? Pero sí me parece que tenemos que tener cuidado en ese sentido y pensar realmente a dónde queremos llegar, porque este sistema autoritario nos puede llevar, por supuesto, a ya no tener policías estatales ni municipales,
¿no? Porque además no hay un incentivo real en este momento que las autoridades locales para que las autoridades locales creen a sus policías. Es un tema que hemos venido discutiendo y nosotros decíamos, bueno, tal vez una solución sea poner un organismo nacional que sea el encargado de reclutar y de preparar a los policías y a través de él ir avanzando, pero pues todo esto tiene que quedar regulado, ¿no? Y ya lo comentábamos antes del programa que tenemos que estar muy pendientes de cómo vienen estas 4 leyes. A ver, ¿no? Esa era mi pregunta. Exactamente. A ver, ya está el marco constitucional. Ustedes se han centrado en que en el texto constitucional, bueno, se perdió lo menos posible, se ganaron algunas cosas. Los transitorios son el problema, decían ustedes, sobre todo el 5º transitorio, que ya le da una base constitucional al despliegue militar para tareas de seguridad, pero lo que sigue es lo más difícil, que son las leyes secundarias, en las cuales, además, para las cuales el gobierno tiene mayoría legislativa por cuenta propia. Sí, bueno, una de las principales será sin duda trabajar en la ley de la Guardia Nacional. Sin embargo, más allá de las leyes, bueno, ya hay varias reformas que se tienen que hacer al Sistema Nacional de Seguridad, en fin, vienen como establecidas ahí en los propios transitorios, en particular en el 4º transitorio vienen establecidas las reformas que se tienen que llevar a cabo. Sin embargo, creo que lo más importante es la regulación que no está establecida en los transitorios y que es la que nosotros tenemos que empujar y va a ser la más difícil justamente porque no hay ninguna obligación para hacerla. Es la siguiente, ya sea yo que finalmente ganamos y lo que ganamos es la temporalidad. Ahora tenemos la certeza de que los militares estarán en las calles únicamente 5 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esa certeza se haga realidad, ¿no? Para que efectivamente en el 2020... Esa promesa constitucional. Bueno, claro, efectivamente. No estemos discutiendo dentro de 5 años por qué no sucedió, o por qué vamos a tener que cambiar ese transitorio, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que hacer al menos 3 cosas. Tenemos que hacer un plan nacional anticrimen, porque uno de los principales problemas que tenemos en México es que amplias regiones de México está gobernada por redes de macrocriminalidad integradas por 3 estructuras financieras del crimen organizado, pero también gubernamentales, y en la medida que tienes a gobiernos locales, presidentes municipales, policías locales, muchas veces incluso a los propios gobernadores metidas en las redes de macrocriminalidad, pues obviamente no tienes ningún incentivo ni para combatir a la criminalidad, tienes ahí una promesa o una demanda de impunidad, ni tampoco para profesionalizar y capacitar a tus policías. Entonces necesitas un plan nacional anticrimen que desmantele esas redes de macrocriminalidad. Lo segundo que necesitamos, en el 7º transitorio lo que sí se establece es un diagnóstico y un plan para fortalecer a los policías. ¿Quién lo va a hacer? Se establece en términos generales, se establecen 180 días para hacerlo, por lo menos se establece una temporalidad. No hay todavía mucha claridad, bueno, falta que pase también por diputados, pero en principio tendría que quedar al menos en manos de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación le tendría que empujar con mucha fuerza ese diagnóstico. Veo la cara de Marilena, sí, y veo la mía misma con un escepticismo pero brutal. Bueno, está establecido en la Constitución, son 180 días, necesitamos ese plan porque obviamente por un lado tienes que atacar las redes de macrocriminalidad, pero por el otro tienes que fortalecer a los policías municipales y estatales. Y la tercera cosa muy importante que tenemos que hacer para que tenga sentido ese 5º transitorio, la temporalidad de ese 5º transitorio, tenemos que hacer un plan de retiro progresivo, porque no se trata que dentro de 5 años salgan todos los militares de un jalón, sino que justamente, claro, que haya una Guardia Nacional que esté en el lugar que por ya supuesto, es lo que se por supuesto. Entonces, sin esas 3 cosas no va a servir de nada. A ver, Marilena, me gusta mucho la manera en la que conjuga el verbo tener Luis Daniel, porque dice tenemos. Y no, me parece muy bien. Y la pregunta tiene que ver con esto que hablábamos en el bloque anterior de la participación de la sociedad civil. ¿Va a seguir Causa en Común? ¿Van a seguir ustedes en la construcción, en la participación, en la incidencia de lo que sigue? Sí, claro que sí, vamos a seguir. Mira, de hecho, ya estamos participando en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la creación de un modelo de desarrollo policial, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega. En este momento están como las líneas generales, todavía no llega a ser modelo, pero bueno, estamos participando desde ahí. También, por supuesto, estaremos participando viendo cómo quedan las leyes, ¿no? Que tú decías, eso es mucho más complicado que los cambios constitucionales, pero creo que después lo más complicado es ejecutar lo que dice la ley, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que a los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Yo no creo que tengamos leyes tan malas como instituciones, ¿no? A la hora que queremos hacerlo, no lo hacemos bien o no ponen los recursos necesarios, ¿no? O no miran los diagnósticos que ya hay. A mí, por ejemplo, me sorprende, y lo decía el otro día en la Cámara de Senadores,
que no hayan usado el estudio que hicieron ustedes en Jurídicas de la UNAM con el CIDE sobre el tema de justicia, ¿no? Donde abarcaba realmente todo, o sea, se tenía que ver lo que era política criminal y todo, ¿no? Entonces, como nos vamos quedando con cosas que son súper valiosas en la mesa y que no las usamos para el siguiente paso, ¿no? Y Causa en Común, bueno, tiene los diagnósticos del desarrollo policial, de las 32 policías estatales y de la Policía Federal, ¿no? Que está, por supuesto, ya se lo dimos al Secretariado Ejecutivo para que lo vean y que se tome lo que sea necesario, ¿no? Porque además no tenemos ninguna verdad absoluta, ¿no? Simplemente ponemos los estudios al alcance de todos. Pues me parece muy importante. Gracias a los dos, en verdad, por haber venido. Gracias por ampliar la visión del tema, no solo de la Guardia Nacional, sino del momento en el que estamos. Y yo sí se los digo, en lo que a mí me toca como conductor de este programa, gracias por estar involucrada e involucrados. Es decir, yo sí creo que esa sí es una sociedad civil, una ciudadanía digna de eso que queremos construir, que es una democracia. Y no podemos dejar las cosas que son de interés común, que son de interés de todos, en manos solamente de algunos cuantos, por más que tengan una genuina, legítima y respetada legitimidad democrática. En este barco estamos subidos todas y todos, y creo que a todos nos toca tomar decisiones, participar, remar, impulsar, incidir, reclamar y criticar, porque de eso se trata, eso que llamamos un Estado democrático que tanto hemos querido construir y que con mucha facilidad se nos puede salir de las manos. Esto ha sido Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM.